lo que quería tocar hoy era el tema de cómo hacer que nuestra mente sea más flexible. Perfecto, pues habla. Y bueno, los hábitos va a ser una estrategia, como podría ser otra. Lo que está claro es que a nuestro cerebro no le gusta el cambio, no le gusta cambiar, pero nuestro cerebro tiene una cualidad mágica y es que es plástico. No quiere decir que sea de plástico, sino que tiene la habilidad de cambiar. Es decir, es como si fuera una plastelina y nosotros pudiéramos modelarla y moldearla, ¿no? Entonces, claro, esa plasticidad que tiene el cerebro, ¿qué nos permite? Pues algo muy importante para nuestra supervivencia y nos permite la capacidad de adaptación. Imagínate, José Ramón, en la época que estamos viviendo, si no necesitamos esa cualidad, tenerla bien entrenada para adaptarnos. Cada día nos tenemos que adaptar a cosas distintas, a nuevas normas, a situaciones diferentes. Y eso, el cerebro está preparado para hacerlo, eso sí, si lo has entrenado, porque hay otra cualidad también muy utilizada por el cerebro y es que lo que no se usa se pierde. Entonces, si tú no te entrenas en esa plasticidad, en tener esa flexibilidad mental, probablemente esa capacidad la vayas perdiendo, lo cual significa que, bueno, pues cuando tengas que realizar un cambio, te tengas que adaptar a algo nuevo, tengas que utilizar la inteligencia artificial, pues entres en colapso total, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que nos permite esta plasticidad? Pues como digo, adaptarnos y ser flexibles. ¿Ser flexibles para qué? Pues para adaptarte a la situación que llevamos viviendo desde marzo del año pasado. O sea, cuánto menos sufrimiento habríamos tenido como, ya digo, como país, como grupo de personas dentro del país, si hubiéramos entendido que nuestro cerebro tiene capacidad para adaptarse a estas situaciones tan extrañas, ¿no? ¿Para qué más? Pues para ser creativos necesitamos flexibilidad, porque si vamos siempre por las mismas carreteras, pues nunca veremos paisajes distintos, siempre veremos las mismas cosas y eso dificulta muchísimo el poder ser creativos. También, ¿para qué? Pues para tener capacidad de respuesta. Es decir, esta flexibilidad hace que tú reacciones rápidamente o puedas reaccionar rápidamente dando una solución a un problema que se acaba de plantear, ¿no? Y sobre todo, bueno, tener flexibilidad lo que te ayuda es a no quedarte bloqueado cuando de repente aparece una situación diferente, de tener recursos para moverte. Y ahí vamos. ¿Cómo lo podemos entrenar? Claro. Ahí es donde vienen los hábitos. Es una estrategia que podemos utilizar para favorecer esta plasticidad del cerebro. Por ejemplo, yo empiezo por cosas muy sencillas y luego vamos aumentando, a medida que estamos entrenando, pues vamos aumentando el nivel de dificultad. Entonces, algo muy sencillo que incluso puede ser un juego, ¿vale? Yo te planteo, durante la semana que viene, cada día cambia un hábito de los más rutinarios que tú tienes y simplemente observa y autoobsérvate. Mira a ver eso, qué causa en ti, qué reacción causa en ti. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, es que tenemos tantísimos hábitos que todo, desde que nos levantamos, prácticamente todo es un hábito. Bueno, pues, por ejemplo, el orden en el que haces las cosas al levantarte, ¿no? Unos desayunan primero, otros se duchan, otros se asean, otros... Bueno, intercambia algún bloque, ¿vale? Por ejemplo, y observa, o sea, porque vas a observar, si estás en el presente, vas a observar que tu mente, tu cuerpo, todo te va a decir cositas. Y fijaros que estamos hablando de cambios mínimos. Por ejemplo, otra cosa que puedes hacer. Si normalmente lees un periódico o escuchas una emisora, cambia. Escucha otra que sea a lo mejor de una orientación un poco distinta, ¿no? Y bueno, pues también observa a ver qué pasa. O por ejemplo, vete a la oficina utilizando un medio de transporte diferente. O sea, todo eso
es que está fuera de lo que es nuestra rutina, Sí. va a generar una reacción inmediata en el cerebro, porque es que lo detecta. Somos especialistas en detectar ¿Pero es lo positiva nuevo. o negativa la reacción que provoca en el cerebro? Bueno, cada uno tiene que tomar conciencia de cómo reacciona él, su mente, su cuerpo y sus emociones frente a pequeñísimos cambios. Ujú. Porque si tú permaneces en esa nueva forma de actuar, estás creando nuevas carreteras dentro de tu cerebro, estás flexibilizándote. Por ejemplo, algo muy tonto. Cambia el sitio donde comes normalmente. La silla, solo la silla. Sí, sí. efectivamente. Entonces, te vas a dar cuenta de muchas cosas, entre otras que desde donde te has sentado tienes otra perspectiva y ves cosas distintas. Entonces, eso ya te va abriendo ya el melón, como Sí. digo yo. Entonces, cuando ya has pasado esta semana, vamos a un reto un poquito más allá. Bueno, pues entonces yo te propongo, sigue siendo un juego, ¿eh? Sí, sí. Yo te propongo que elijas una tribu distinta a la tuya. Por ejemplo, si a ti no te gusta mucho el fútbol Ujú. o no te gustan mucho los toros, Sí. yo te propongo que te hagas y que te mimetices con los que son aficionados al fútbol y a los toros y que hagas el esfuerzo mental de intentar entender su posición. ¿Pero que tú solo o uniéndote con él? No ya uniéndote, directamente? o sea, Uniéndote, contactando bien, a gente. Siempre tenemos un amigo que Sí, un es club taurino, ¿eh? Voy Uy, para allá y me quiero hacer socio. No. Lo que se trata es de convivir con ellos y llegar a mentalmente No. entender. Yo no digo que luego lo compartas, pero sí que te mimetices por 15 días con ese tipo de personas y lo vivas desde su punto de vista, ¿no? Perfecto. Claro, eso ya a tu cerebro... ojo, esto ya empieza a costar, ¿eh? Sí, Empieza a costar, porque si yo he defendido que toros no, delante de todo el mundo, ahora querer entender un taurino, tengo unos bloqueos mentales impresionantes. Ahora, ¿cómo funciona eso para mejorar tu flexibilidad? Bueno, pues increíble, José Ramón, lo Si tienes no, que probar. seguro, lo seguro. tienes que Ya probar. o te inflexibilizas para siempre o ya te aumentas la flexibilidad, ¿no? Efectivamente. Y Vale, bueno, a partir de aquí ya podemos ir aumentando el nivel de dificultad. Más todavía, porque venga, uno sí, más, por lo menos, un pues nivel mira, yo puedo cambiar la actitud y lo puedo hacer si yo conscientemente lo decido. Es decir, imagínate que, bueno, pues estamos viviendo unos días, unos tiempos convulsos, ¿no? Pues yo puedo despertarme un día y decir, voy a elegir la actitud de estar positiva, a pesar de lo que me pase en el día. Ujú. Claro, ahí tienes ya que estar muy atenta a tus reacciones, ¿no? Pero te darás cuenta que a lo mejor hay cosas que caes en la rutina, pero seguramente va a haber otras que sí te des cuenta que puedes actuar y que realmente tú eres el que está en el control de qué actitud tienes y eso como influye en ti. Claro, ¿Vale? es que esta es más complicada. Efectivamente, parece más sencilla que la de los toros, por ejemplo, y todo esto. Pero claro, las otras son comportamientos. Al final, las otras lo tienes ahí, es más tangible. Hazlo y punto. Es más Claro, cambiar la consciente. actitud, volvemos a lo más duro. Y es cambiar nuestro diálogo interno y nadie nos pide cuentas y tenemos que pelearnos con nosotros mismos. Y ahí es donde me imagino que el entrenamiento tendrá que ser Exacto. mucho más fuerte, ¿no? Exacto. Ujú. Y luego otra cosa que podemos hacer para mejorar y para aumentar esta plasticidad cerebral es practicar la improvisación. Ujú, muy bien. Que también es difícil, ¿no? Porque si eres una persona muy organizada, pues de repente que te cambien el chip te cuesta mucho. Entonces, y sé de lo que hablo. Entonces, como a lo mejor esto te es más difícil, tienes otra solución y es pegarte a alguien o trabajar con alguien que le guste la improvisación. Justo sea todo lo contrario, ¿verdad? ¿Conoces a Exacto. alguien de estos? No. ¿Verdad? No. Entonces, es fabuloso porque a ti te fuerza, Claro. sin tú querer y sin tenerlo que hacer de forma consciente, a estar en un modelo de improvisación pues mucho más alto del que tú harías. Y eso favorece a tu cerebro, Bueno. te favorece a ti. O sea, Pero bueno, oye, muy, muy ilustrativo. Y yo creo que en el ámbito de la empresa, además, podemos extrapolar muchas cosas que hay, ¿no? El cambio de hábitos que también los hay en la empresa, precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Montar equipos en los que haya personas muy organizadas con personas más creativas, improvisadoras, ¿no? Y de alguna manera trabajar este tipo de técnicas. Y probablemente eso al final, pues
pues vaya aumentando esa creatividad que también comentaba Manuel antes, ¿no? En un momento determinado. Con lo cual son técnicas efectivamente que pueden ayudar mucho. Sí. Oye, muy, muy interesante el entrenamiento de hoy, ¿eh? Pues Y además, a entrenarse. no, y además, vamos, yo lo que voy a buscar es eso, varios clubes taurinos, luego, no sé, buscaré cosas de las que realmente sean un reto, ¿eh? Sí. A ver qué. A mí me gustan también los moteros, los ¿También? de la Harley, sí, Pues venga, eso, vale. ese tipo de... Bueno, pues nada, algo haremos ahí. Pero bueno, oye, muchísimas gracias Isabel, como siempre, como cada Encantada. semana.